buenas tardes tengan todos. No sé si se escucha bien. Podemos continuar. Quiero abrir esta presentación con esa imagen. No, véanla, obsérvenla. Y mucho de lo que hago a lo largo de este tiempo es impulsado precisamente por ese tipo de personas. Niños de 8 años que no estudian, que no tienen padres responsables, que no tienen oportunidades y que en sus mochilas cargan todos los días ejemplares de orquídeas saqueadas, ¿vale? Entonces, continuamos. Como les decía, vamos a hablar sobre las orquídeas mexicanas y para el mundo y el tráfico ilegal. Quiero decirles que este es un trabajo que nos tomó 5 años hacer, entonces lleva mucho. No vamos a entrar en datos y cifras estadísticas porque no tiene caso. Quiero hablarles más del lado social que hacemos. Entonces, continuando con la siguiente, por favor. Les quiero hablar, bueno, yo soy de la región norte del estado de Puebla, de la región de Huauchinango, principalmente. Nosotros tenemos 251 kilómetros cuadrados en el municipio, representa más o menos el 0.7-0.8% de la superficie total de nuestro estado. Y pues tenemos, bueno, la ciudad, allí son 103, 104 ya casi, una cifra. No se ha hecho un censo últimamente, pero hay más mujeres que hombres como en todo el país, entonces más o menos para que tengan una cifra de la población. En la siguiente podemos ver que nosotros, lo importante de esto es que nos encontramos en un área natural protegida, ¿vale? Tenemos que en 1938 fue declarada una zona de protección forestal vedada. Quiere decir que no se puede talar un árbol ante la ley, ¿verdad? Porque sucede. Tenemos tráfico de madera en la zona. En 1906 subimos un decreto que la declaró una área de protección de recursos naturales. Para el año 2008 nos volvimos un sitio Ramsar. Para los que no tengan conocimiento, es un listado a nivel mundial de sitios que cuentan con humedales que sirven como albergue para aves migratorias. Y con mucho orgullo, en el 2021 se unió a nosotros un parque natural. 2-3 comunidades convirtieron todo su territorio en un santuario para la protección de la vida silvestre. Entonces también ahora somos un complejo grande que comprende, como verán, partes del estado de Hidalgo y de la Sierra Norte de Puebla. En el estado de Hidalgo tenemos a los municipios solamente de Acasochitlán y Cuautepec, pero en Puebla estamos Huauchinango, Juan Galindo, Tlaola, Jicotepec, Aguazotepec y Chiconcuautla. Entonces estamos, cuando les hablo, estoy hablando principalmente de esta zona, pero incluimos otros municipios como Chignahuapan, Zacatlán, parte de Zacapoastla, Tezutlán y otros, Iguateutla también me falta. Entonces este trabajo se centra en esas zonas. En la siguiente podemos ver que en la región, o de donde soy yo, que es la comunidad Tenango de Flores, la actividad principal es la venta de plantas de ornato. Contamos ahora con 4 puntos de venta. Por ejemplo, tenemos en la parte superior y la imagen central es del parador turístico. Hay alrededor de una superficie que son unos 2.000, 3.000 metros cuadrados, donde se instalan todos los martes, sábados y jueves alrededor de 758 vendedores, desde la 1 de la mañana a las 12 del día. Mucha gente va, compra sus plantas. También está, por ejemplo, en la imagen de abajo es el mercado de plantas y flores Isabel Díaz Castilla. Ahí hay 556 locatarios que de lunes a domingo están en un horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Más adelante, en una comunidad que se llama Las Colonias, hay un pequeño mercado. Ahí son alrededor de unos 50 o 47 vendedores más o menos. Y actualmente ahorita está operando un nuevo mercado de plantas, ¿vale? Ese tiene también alrededor de unos 300 locatarios. Entonces ahí, si sumamos números, somos alrededor de unos 1.200 por las personas, también los viveros establecidos que ofrecen plantas. Al volvernos un centro de venta de tanto ornamental, obviamente la demanda son las orquídeas. Entonces estamos sufriendo una dinámica desde
1968, que se empezó con la floricultura, que empezó a haber una demanda de orquídeas. Entonces, al no haber en ese entonces producción, pues la gente empezó a adquirir principalmente orquídeas de manera ilegal. Entonces nosotros empezamos además de los trabajos que van a ver, a hacer estudios, conocer a los vendedores para saber qué hay detrás de este fenómeno. En la siguiente podemos ver, me voy a dar la vuelta porque no me estoy algo nervioso. De los vendedores podemos ver que, por ejemplo, la mayoría son hombres, ¿no? Ahí tenemos que el 65% son hombres. Hay 43 familias detectadas que se dedican a la venta y al tráfico de estas plantas. Hay otras que, por ejemplo, pertenecen a la cadena, pero no son el vendedor final. También tenemos, por ejemplo, ahí está en la gráfica de arriba, tenemos el segmento verde del pastel, son vendedores originarios del municipio de Huachinango, es la más fuerte, es alrededor del 30%. Luego está el municipio de Tlaola, en rojo está Chiconcuautla, en azul está Cihuateutla y en amarillo está Jicotepec. ¿Vale? Entonces, para que tengamos más o menos la dinámica y sepamos qué municipios, por ejemplo, Jicotepec, Huachinango y Tlaola, concentran a casi la mayoría de los vendedores. Entonces, nos estamos hablando de 3 municipios que forman una superficie alta, ¿no? Por ejemplo, también sabemos que hay vendedores que no es a lo que se dedican principalmente, que lo van a vender, son el 20% tienen otro empleo, nada más lo ocupan como para completar sus gastos y pues la mayoría viven de ello, ¿verdad? Entonces tenemos ahí el 82% de los vendedores tienen un parentesco entre ellos, o sea, son familia porque empezó el papá y luego los hijos, o empezó un hermano y le dijo al otro hermano, y entonces así se van recomendando. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una estadística que manejamos para número. Así tenemos identificado, no podemos utilizar nombres de los vendedores para pues, protegerlos y para que sigan confiando en nosotros y podamos llevar la estadística de todo esto. Pero pues tenemos un número identificador. Todas las semanas procuramos ir a platicar con ellos para saber cómo está moviendo la dinámica, cuántos ejemplares venden. Entonces tenemos, digo, a lo largo de 5 años, el primer año el promedio de venta era entre 390 ejemplares por vendedor, el último año que ya había un incremento, que llegaron a 590, 640 ejemplares por vendedor por semana. Entonces, si sumamos las 52 semanas, sabemos que es una gran cantidad. Al siguiente. Por ejemplo, tenemos que hubo un incremento del 47% de la venta de ejemplares de estos años. Tenemos que pasaron de 426 ejemplares vendidos por vendedor por semana a 629. Por ejemplo, el primer año el total de ejemplares vendidos promediados, porque puede variar la cifra, era de 952.536, o sea, casi 1 millón de ejemplares, a 1.399.736. Nosotros también manejamos cifras de estadísticas de economía, calculamos y el rango promedio de venta de estos ejemplares, que les hablamos, por cada ejemplar que venden ellos perciben 80 pesos, entonces son $4. Tenemos que, por ejemplo, el comercio anual en la zona de ejemplares traficados representa, el primer año representaba 3.81 millones de dólares, pasó a 5.59 millones de dólares. Pero lo trágico es que en la zona no se ve ese recurso. Las personas siguen siendo muy humildes, no hay infraestructura, no tienen los servicios, sus hijos no tienen unas mejores condiciones de vida, sus hijos siguen sin ir a la escuela, tienen problemas de nutrición, no tienen casas propias, no tienen predios propios que puedan. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de las especies. En la zona hemos detectado que el primer año se comercializaban, endémicas de la región norte de Puebla, teníamos 133 especies, que eran las que se podían encontrar frecuentemente en venta. De 65 géneros, los géneros que pues, más abundaban, por ejemplo, eran Epidendrum, con 12 especies diferentes, Stelis, con 8 especies diferentes, y Prostoquea, con 7 especies diferentes. Del total de especies que teníamos,
Por ejemplo, el 11.2% se encontraban dentro de la norma oficial mexicana del 2010, o sea, en una categoría de riesgo, y el 80%, 88%, no estaban dentro, que pues ahora, según lo que tenemos de las poblaciones en la zona, pues están en una situación difícil. Por ejemplo, también tenemos que el 87% era de especies nativas, o sea, se estaban saqueando los bosques de la región. El 12% provenía de otras regiones del país porque no las podíamos encontrar. Entonces nos llegaban orquídeas de Chiapas, de Morelos, Michoacán, de Veracruz, ¿no? Aunque estamos cerca, hay especies que solo pertenecen a Veracruz y otras que podemos encontrar a Puebla. La tabla de arriba les puede dar, es un extracto de las tablas que llevamos. Por ejemplo, el primer año se puede ver que para el caso de Prostekea glauca, el primer año se pudo encontrar, el segundo año también en venta, pero ya el tercer año ya no hubo ejemplares en venta y desde la fecha para acá no se ha vuelto a ofrecer. ¿Qué quiere decir? Que esta especie ya no está disponible en nuestros bosques, ya no ha sido encontrada. También una tendencia es que si tú platicas con los vendedores, cada vez entran más a la cobertura forestal porque ya se acabaron las orquídeas que estaban cerca, se acabaron las poblaciones. La siguiente, por favor. Aquí tenemos más o menos las cantidades de especies. Les decía, se ve claramente un incremento del primer año al último año de estudio, o sea, se degradó. Pero ¿qué pasa? Es preocupante porque si el número de especies ha disminuido, las especies que encontramos, pero los ejemplares vendidos aumentan, quiere decir que esas especies están sometidas cada vez a una presión mayor, ¿no?, de colecta, porque aunque antes eran 400 ejemplares, pues si tenía 133 especies, digamos, es un ejemplo, no es lo correcto, pero pues con 4 que colectaban de cada especie era suficiente. Pero si ahora ya solo tengo unas 45 especies para completar esos 600 ahora ejemplares vendidos, pues necesito colectar más cantidad, ¿no? Ahí podemos ver, el primer año teníamos 133 especies, para el año 2 hubo un incremento del 13%, solo 115, luego 195, 77 y luego 45. Hubo una variedad de especies mucho menor, o sea, caímos el 66% de nuestras especies, hablando de las nativas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues estamos terminando con nuestros recursos. Ahí tengo el caso, por ejemplo, de 2 especies que están en estado muy crítico. La Elia gordiana, que pues se supone que está extinta en la naturaleza, aunque hay estudios que demuestran lo contrario, porque pues los colectores son quienes las ofrecen, entonces a fuerza que todavía hay presencia de ellos en bosques, por nuestra cercanía a Hidalgo, y una muy particular que se llama Lankeana bicolor, que es muy cercana a las acinetas, entonces, ¿pero qué tiene? Por ejemplo, nosotros en trabajo de laboratorio para lograr su germinación tuvieron que pasar 1 año, 8 meses. Para los que tomaron la plática hace rato, o sea, la etapa de germinación nada más es el despertar del embrión. 1 año, 8 meses, o sea, más el periodo de crecimiento. Habría que hacer estudios y pruebas y experimentos para hacerlo más rápido. Pero si eso es replicable en la naturaleza o lo traslapamos, pues nos quiere decir que probablemente en unos años ya no exista, queda extinta, al menos en nuestra zona. La siguiente, los trabajos de recorrido y descensos, podemos ver 3 mapas. Por ejemplo, quité la letra porque pues, no se veía, pero las zonas que tenemos en amarillo son las zonas urbanas. Las zonas azules son vasos de agua, está el complejo hidroeléctrico en la zona, entonces son las presas. Tenemos las zonas blancas, que son zonas con actividad humana, ya sea agrícola, de ganadería, pastoreo, y las zonas verdes eran cobertura de bosque, pero no era solo bosque, sino que sí había presencia de poblaciones de orquídeas. Entonces podemos ver la disminución que va, por ejemplo, en 2018 teníamos el 67% de cobertura forestal con presencia de orquídeas. Para el 2021 teníamos alrededor del 50% del territorio. Bueno, explico, ese mapita que ven es Huauchinango, el municipio, y ya para junio del 24 pues nos queda alrededor del 30%. Si sumamos a esto que hace un año y este año estamos teniendo pérdida forestal también
por incendios forestales, muchos provocados. Entonces pues todavía ponen una situación más crítica a las orquídeas. La siguiente, por favor. También nosotros, al podernos hacer amigos de las personas que saquean, bueno, hablamos y tratamos de hacer conciencia, pero aprovechamos para que la gente iba a incluir unos videos, pero pues hay como poco tiempo, entonces no tenía mucho sentido de cómo es que se opera. Llegan los compradores, le dicen dame 100 de estas, dame 200 de aquellas, les dicen me las empacas, me las pones en caja y ya yo me las llevo. Entonces nosotros a lo largo de 5 años estuvimos como estudiando el comportamiento. Ahorita vamos a ver unas cifras porque metimos rastreadores para ver hacia dónde se dirigen esas cajas. También en pandemia, como no se podía salir mucho y cambió la manera en que se movía, estudiamos un poco el movimiento de la meta en internet. Entonces aquí tenemos una lista de países con búsquedas. Por ejemplo, las búsquedas del lado azul son, digo, lástima que no se ve la información, pero son de la búsqueda de orquídeas silvestres en el mundo. Y la siguiente es la búsqueda de orquídeas silvestres mexicanas en el mundo. Entonces tenemos que, por ejemplo, en Vietnam es uno de los países donde más se busca el término de orquídeas mexicanas. Por cada 500,000 habitantes se busca, hay alrededor de 100 búsquedas de dónde adquirirlas, ¿no? Desde ese país. Tenemos también, pues está Vietnam, está Ucrania, Estonia, Nueva Zelanda, ya China también tiene búsquedas. Si gustan, después puedo compartirlo, o en el festival les compartimos la presentación para que puedan leer de mejor manera. Les decía, está el comportamiento, por ejemplo, de orquídeas silvestres en el mundo, pues pueden ver que tiene más o menos un balance. Eso es hasta el año 2022. Pero en el caso de orquídeas mexicanas, que es el lado morado, se dan cuenta que entre marzo del 2021 a la fecha, o sea, en la época de la pandemia hubo un alza y luego descendió, pero no del todo. O sea, seguía manteniendo esa tendencia de que estaban buscando las orquídeas mexicanas en el mundo, ¿no? Entonces eso nos lleva a entender la siguiente imagen, que es el mapa. Por ejemplo, tenemos los países que pueden ver en rojo. Es el primer destino a donde se salían esas cajas, ¿no? Muchas no alcanzaron a salir del país, o sea, se llegaban a Ciudad de México, a Colima, y ahí dejaba de haber señal. Lo que quería decir es que nos descubrieron y hasta ahí llegó el rastreador, ¿no? Pero por ejemplo, en Estados Unidos, sobre todo en la zona sur, es donde se perdieron las señales, entonces lo dejamos como un primer destino. Entonces el naranja es segundo destino. Quiere decir que por ahí pasó el rastreador, pero no se quedó, sino sirvió para llegar a un tercer destino, que fue, o sea, que tuvo que pasar por al menos 3 países para llegar ahí. Entonces como primer destino está Estados Unidos, Honduras, Guatemala y Belice, nuestros vecinos, ¿no? Entonces sabemos que por ahí van a salir. Como segundo destino, o que tuvieron que pasar por 2 lados, tenemos a Brasil. Venezuela solo fue un caso, pero por ejemplo en Rumania, no sé, allá el clima pues es muy frío, no sé qué van a hacer las orquídeas para allá o en qué condiciones las tendrán. Malasia y Laos. Laos tiene mucha presencia de esto. Y ya como tercer destino pues tenemos El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guayana es un país que pues no estaba en mi mapa, tuve que investigar cómo era. Ecuador, Bolivia, Sudamérica, Madagascar, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Myanmar, Japón y Holanda, ¿no? Hasta ahí llegamos. Hay países que pues tal vez también por las condiciones de desarrollo no, a lo mejor no quedaron ahí, sino se fueron más lejos, pero hasta ahí pudimos rastrear el trabajo. Entonces las orquídeas de México por el mundo están ahí. Cabe mencionar que en la búsqueda que hacíamos realizamos pues como de precios, ¿no? Cuando en México el costo es de $40, fuera del país el valor ronda entre los 20 a los $80 según la rareza de la especie. Entonces, si en el país la derrama económica es de 4 a 5 millones de dólares, pues fuera es mucho más, ¿no? Entonces, pues bueno, queda poco tiempo, entonces continuamos, por favor.
Las acciones que realizamos, este es un trabajo que hacemos hace muchísimo tiempo, desde el 2006 para acá o antes siempre he sido voluntario. Hace un año, para recuperar bosques, logramos sembrar alrededor de 80,000 árboles. Entonces tenemos campañas de reforestación, me dedico, las organizo, buscamos autoridades municipales, locales, grupos religiosos, escuelas para continuar con esos trabajos y poder tener una mayor cobertura forestal. En la siguiente, trabajamos con comunidades, no solo en mi región, sino fuera. Tenemos trabajos, por ejemplo, en la parte de arriba están los trabajos que hacemos en Ciudad Maíz, en San Luis Potosí. Del lado derecho son las autoridades ejidales y municipales en una población de Oaxaca. Por ejemplo, hacemos instalación de invernaderos, buscamos la promoción de la instalación de unidades de manejo ambiental para que la gente pueda proteger sus recursos, obteniendo un beneficio de ellos de una manera sustentable y pues conocer, ¿no? Porque lo que no se conoce no se protege, entonces pues no lo van a hacer. Y pues generalmente trabajamos con todas las generaciones, trabajamos con gente mayor, gente joven y niños en diversos temas para poder realizarlo. En la siguiente imagen también digo, hacemos mucho trabajo. ¿Por qué? Porque una manera de poder bajar la presión que tienen las comunidades de ejemplares en el bosque es poder ofrecerlos de manera masiva, ¿no? Hacer competencia. Ustedes saben que una unidad de manejo ambiental pues tiene mucho trabajo, ¿no? Por realizar, tiene muchos compromisos, entonces no es lo mismo ofrecer un ejemplar en una UMA de 200 pesos contra un colector que te vende un pedazo, una fracción del ejemplar en 30, 20, incluso pues ya los que conocen que están vendiendo cosas raras te piden 80, ¿no? Entonces si nosotros podemos producir de una forma masiva, podemos reducir el costo de la producción de los ejemplares y poder ofrecer ejemplares pues garantizados, sanos y a un menor costo. Entonces es lo que promovemos, el cultivo in vitro. Si se dan cuenta, pues ya les presentaron 1000 maneras de hacer cultivo in vitro aquí. Nosotros pues lo que le enseñamos a la gente pues es con una caja de cartón forrada de aluminio. El éxito no es 100%, pero para una producción local o sencilla de alguna comunidad, pues que una persona esté produciendo 1500 ejemplares cuando antes producía 2 o 3 al año a partir de división vegetativa, pues es una gran ayuda. Además que pues no tiene comodidad. Enseñamos también sistemas agronómicos, por ejemplo a las comunidades. Muchos dicen es que denuncien. Yo no puedo atacar el problema porque me vuelvo el malo de la historia si voy y solo denuncio. Tengo que entender por qué lo hace. Tenemos detectados 3 tipos de vendedores. Uno, los que no tienen absolutamente nada y los hacen porque no les queda otra opción. 2, los que lo hacen por una eventualidad, que tienen una emergencia económica y dicen, ah, pues yo vi que lo hacen, entonces lo hago, pero lo dejan. Y 3, a los que les hemos ofrecido absolutamente todas las opciones, les hemos enseñado sistemas de producción de traspatio, de verduras, les hemos ofrecido legalizarse, y, o sea, 1000 soluciones y lo siguen haciendo. Entonces ahí, pues con la pena sí hay que denunciar. Entonces pues también enseñamos todos esos procesos. Y ya para, creo que es la última, pues las alianzas que hacemos. Nosotros llevamos mucho tiempo aquí. Por ejemplo, pues pueden ver a muchos rostros conocidos. En la parte de arriba pues está la Dione, que ahora es presidenta del Club de Orquídeas Tampico, la apoyamos con el orquidiario. Esta es una foto del 2017, 19 más o menos. Con Oscar coincidimos hace mucho tiempo, él nos brindó muchos espacios para que los productores de las UMAS vinieran a este evento y pudieran generar una economía mejor y no abandonaran los proyectos. Está Moisés, que en la Sierra Norte no nos ha soltado también, promoviéndonos. O sea, coincidimos hace algunos años, no de hace mucho, pero nos ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, ese muchachito que ven que está junto a mí de verde, él redescubrió la Elia gordiana in situ. Tenemos la ecología vegetal, ya vimos los polinizadores, que las cápsulas son viables. Del otro lado está Alejandro, que es un biólogo que es expertísimo en la instalación de humas. O sea, él se dedica incluso a la reproducción de aves de caza, tiene águilas, halcones, es perito. Por ejemplo, hubo un caso muy fuerte de que se estaban llevando unos leones y no sé qué a Estados Unidos, no sé si lo vieron, fue muy mediático.
Él fue una de las personas a quien buscó Semarnat para poder resolver ese conflicto. También está Alejandra Villafuerte, que la conocí con la Universidad de Chapingo, y pues hemos hecho por medio de ella y la universidad hemos llegado a muchas comunidades, ¿no? Porque pues ellos ponen parte del recurso para los materiales y nosotros vamos con la capacitación técnica. Entonces creo que no me falta nadie. De este lado están los compañeros, fue la primera expo a la que venimos en el 2016. Están las personas de las sumas, ahorita verán unos por allá adentro. Entonces, bueno, creo que es la última, no sé si me falta alguna. Tenemos también, como promovemos la instalación de UMAS, pues tenemos que buscar la manera de que la economía llegue a ellos. Entonces es realizar eventos para que ellos puedan vender sus productos. En la Sierra Norte tenemos 2 eventos, están invitados. Próximo marzo, antes de esta, está el 10º aniversario de la Exporquilla Sierra Norte, somos alrededor de 23 vendedores. En la ciudad de Huauchinango en diciembre también es bastante nueva, es la 4ª, entonces también nos han apoyado. Pueden ver ahí, pues la foto de abajo, no se distinguen, pero está Dione, está Moisés, está doctora Lanís de la Universidad Veracruzana. Entonces siempre es como integrar e involucrar a más sectores para poder trabajar en pro de la conservación y del beneficio de los que menos tienen.